La tos es uno de los síntomas característicos de la COVID-19, pero la tos también es un síntoma típico de muchas otras afecciones como la gripe, el resfriado común, el virus respiratorio sincitial y las alergias estacionales. Si estás tosiendo, quizás te preguntes cómo se puede diferenciar si se debe a la COVID-19 o a otra enfermedad respiratoria. En este video te ayudaré con algunas pistas para que puedas conocer las diferencias. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. La tos es un acto reflejo protector por el que se expulsa de manera brusca y a gran velocidad el aire de los pulmones. Se trata de un síntoma que en función de su frecuencia e intensidad puede ser muy molesto y mermar en gran medida la calidad de vida de las personas. Se trata de hecho de uno de los motivos más habituales de consulta médica. La tos no suele constituir un motivo de alarma en la mayoría de los casos, ya que se trata de un mecanismo que cumple una función muy específica en nuestro organismo, que es expulsar los cuerpos extraños y secreciones que pueden irritar nuestros bronquios, tráquea o laringe. Por ejemplo, impurezas, gases, el humo del tabaco, los gérmenes en el aire frío y caliente o trozos de comida que pueden ser algunos de los estímulos capaces de desencadenar la tos. Sin embargo, en ciertas ocasiones puede indicar la presencia de algunas enfermedades importantes o va acompañada de señales de alarma que hacen que deseemos procurar una asistencia médica más o menos inmediata según el caso. La tos se origina en los receptores situados principalmente en la mucosa de las vías aéreas, aunque también existen otras localizaciones. El complejo mecanismo en el que se activa la tos se desarrolla en tres fases. En primer lugar, los receptores correspondientes se excitan por estímulos irritantes que generan un impulso nervioso y este llega al tallo cerebral, de donde se produce una respuesta motora de los músculos. Este movimiento muscular lleva una inspiración, la que se abre la glotis, la abertura superior de la laringe, con mucha intensidad, y en una segunda en que hay una contracción de los músculos con que respiramos, las cuerdas vocales se ajustan y se cierra el glotis durante un breve instante, aumentando así la presión dentro del tórax. Por último, las cuerdas vocales se relajan y la glotis se abre de nuevo con brusquedad para expulsar a una gran velocidad y de manera explosiva el aire de los pulmones. Por último, se relajan los músculos expiratorios y se expanden las vías aéreas. El primer golpe de tos siempre es el más intenso, aunque puede sucederse de otros. Una investigación publicada en el 2021 intentó estudiar los sonidos que hace una persona para determinar si puede detectar el COVID-19 mediante la tos. Pudieron distinguir entre una persona que tose, por ejemplo, para aclararse la garganta, y alguien que tose porque tiene alguna enfermedad. Pero no existe una manera de diagnosticar definitivamente la COVID-19 mediante la detección de sonidos de la tos, según un estudio publicado posteriormente en el 2022. Aproximadamente 2/3 de las toses relacionadas con la COVID-19 son tos seca y que no produce moco. Esto significa que la mayor parte de la tos será seca y cortante. Con la tos seca, a menudo es difícil dejar de toser una vez que se comienza. Aún así, a veces puedes toser moco cuando tienes COVID-19. Estas características difieren de una tos normal en la que el cuerpo intenta deshacerse de algún tipo de irritante. Esta tos suele desaparecer espontáneamente y no persiste durante todo el día. Es difícil saber al escuchar la tos si tienes COVID-19 o algo más, pero la COVID-19 suele ir acompañada de otros síntomas característicos. La forma más definitiva de saberlo es mediante pruebas. Puedes utilizar pruebas que determinen si tienes COVID-19, gripe o ambos, y sí, puedes contraer tanto COVID-19 como gripe u otro virus al mismo tiempo. También puede hacerse pruebas para el virus sincitial respiratorio con una prueba de diagnóstico rápido utilizando un hisopo nasal. Si bien no existen pruebas específicas para el resfriado común, a veces puede ayudar a descartar otras enfermedades. Si un profesional de la salud descarta la COVID-19, virus sincitial respiratorio y gripe, un resfriado podría ser la causa más probable de su tos. Los resfriados tampoco tienden a durar tanto tiempo como lo hace la gripe, el virus sincitial respiratorio y la COVID-19. Si usted tiene tos relacionada con el COVID-19, puede experimentar molestias en el pecho y sueño interrumpido, una preocupación cuando intenta descansar y recuperarse. Algunos métodos que se pueden utilizar para tratar específicamente la tos incluyen beber muchos líquidos durante el día, porque esto ayudará a mantener la garganta húmeda y reduce la irritación. Utilizar un humidificador de vapor frío si el aire de su casa
casa es muy seco, consumir alimentos fríos y calientes como paletas heladas, té caliente, caldo y un trozo de hielo. El uso de medicamentos para la tos puede ser controvertido si tiene una tos húmeda que produce mucosidad. Si suprime la tos, es posible que no elimine toda la mucosidad. En su lugar, es posible que desee tomar un expectorante para la tos que te ayudará a expectorar toda la mucosidad. Si tienes tos seca, que es típica de la COVID-19, tomar supresores de la tos puede ser útil. Según un estudio del 2021 en la que participaron personas que habían sido hospitalizadas por la COVID-19, alrededor del 2,5% informó tener tos que duró 11,2 meses después de la hospitalización. Si bien la tos de la mayoría de las personas no dura tanto, una investigación del 2021 también encontró que alrededor del 19% de las personas experimentan tos después de haber superado la mayoría de los síntomas del COVID-19. La tos es un reflejo que ayuda a limpiar las vías respiratorias de la mucosidad, polvo y otros irritantes. La tos también puede ser un síntoma de irritación de las vías respiratorias, incluso después de recuperarse de la COVID-19, sus vías respiratorias podrían tardar un poco más en sanar. La tos tiende a empeorar por la noche por varias razones. Si tiene secreción nasal, acostarse puede empeorar el goteo prenasal. Esto significa que la mucosidad corre por la parte posterior de la garganta, irritándola y provocándole más tos. También puede notar que su tos seca empeora por la noche porque generalmente se encuentra en interiores donde el aire tiende a ser más seco e irritante para las vías respiratorias. Según un estudio del 2021, alrededor del 67% de los participantes con COVID-19 experimentaron tos seca. Una tos seca no produce mucosidad. El otro grupo, el 33%, reporta tos con moco o flema. Toser sangre o hemoptisis es un síntoma muy raro en la COVID-19. Aproximadamente entre el 1% y el 5% de las personas con COVID-19 experimentan este síntoma. Es más común si su infección provoca neumonía o si tiene una embolia pulmonar al mismo tiempo, según investigaciones del 2020. La hemoptisis puede ser una emergencia médica. Si usted tose más de una cucharada de sangre, considere comunicarse con un profesional de la salud lo antes posible. La tos del COVID-19 suele ser una tos seca, como ya le había dicho. Otros síntomas que suelen acompañarlo incluye la fiebre y la fatiga. Tratar la tos con métodos de venta libre puede ayudarte a descansar más fácilmente a medida que te recuperas. Algunos signos pueden sugerir que su tos debido al COVID-19 podría ser grave. Si tose sangre o si la tos lo deja sin aliento, busque atención médica inmediata. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.